precoz ha sido, experta perdedora desde hace más de 5 siglos. De sus productos ganan más los países ricos consumiendo, mucho más de lo que América Latina gana produciendo. Son más altos los impuestos que cobran los compradores que los precios que reciben los vendedores. Wilson decía que no daban concesiones los Estados Unidos, pues un país es dominado por el capital que en él se ha invertido. El subdesarrollo del tercer mundo, victoria del capitalismo. Quienes ganaron lo hicieron gracias a que nosotros perdimos. La historia nos maldijo por las riquezas de la tierra, usurpadas por el capitalismo a cambio de hambre y pobreza. El desarrollo desarrolla la desigualdad de una manera tan dramática que te puede asustar. El ingreso promedio de un norteamericano es 7 veces mayor que el de un latinoamericano. 60 millones de campesinos explotados venden el sudor de un día por 25 centavos. 120 millones de niños en el ojo del tornado. Cada minuto muere uno, de enfermedad o de hambre asesinado. Entre 280 millones de latinoamericanos hay a fines del 70, 50 millones desocupados. 100 millones son analfabetos. La mitad vive en espacios infrahumanos. Los 3 mayores mercados de América Latina no igualan sumados el consumo de Francia, estando mucho más poblados. Hay algo de lo que el sistema no se ha percatado. La industrialización siembra desocupación. El sistema vomita humanos. Misiones norteamericanas esterilizan mujeres para que no vean que esta tierra podría brindar a todos lo que casi todos niega. Son secretas las matanzas en América Latina. Cada año estallan silenciosamente 3 bombas de Hiroshima. Los herederos de Malthus matan los medigos antes de que nazcan. McNamara y el Banco Mundial avalan las matanzas. Los Estados Unidos no sufren problemas de sobrepoblación, pero su gobierno impulsa la planificación con Rockefeller y Ford. Justifican la desigualdad hermanándola a la sobrepoblación, para poner un dique a las masas en movimiento y rebelión. En América Latina resulta más higiénico y eficaz matar revolucionarios en los úteros de sus mamás. En Latinoamérica la gente falta en vez de sobrar. Brasil tiene 38 veces menos habitantes que Bélgica. Paraguay 49 veces menos que Inglaterra. Perú 32 veces menos que Japón. Italia está mucho más poblada que Haití y El Salvador. Sus pretextos ofenden la inteligencia, sus intenciones causan indignación. La mitad de los territorios están vacíos en Brasil, Venezuela y Ecuador. Tenemos todo prohibido menos cruzarnos de brazos. La pobreza no es un oscuro designio ni está escrita en los astros. Al identificarse con tranquilidad y orden, la derecha razón tendría. Al ser el orden la cotidiana humillación de las mayorías. Tranquilidad de que el hambre sea hambrienta e injusta la injusticia. Perpetuar el orden actual es perpetuar la peor de las tiranías. La historia es un profeta con la mirada vuelta atrás, por lo que fue y contra ello anunciando lo que será. Es obvio que el sistema habla un lenguaje surrealista, proponiendo evitar nacimientos en tierras vacías, diciendo que falta capital donde abunda pero se desperdicia, llamando ayuda al drenaje que hacen los inversionistas, convocando reformas agrarias con los latifundistas, pidiendo justicia social a las oligarquías, decretando que no hay lucha de clases aunque estas existan, llamando a la opresión estilo occidental de vida.
de la legalidad aparaba al indio. La explotación de su realidad lo desayunaba. La realidad todo lo también con su producto. Hasta la familia de la gente que tenía jamás. Se para la felicidad y no se para la consumación de la tierra. Pero no hay ganado y no le hago nada. A veces quedaron se murieron de hambre. La ciudad que más ha dado al mundo. Y la que menos tiene. Quedaron los fantasmas de nadie que está muerta. La ciudad que más ha dado al mundo. Y la que menos tiene. Quedaron los fantasmas de nadie que está muerta. Y de Latinoamérica más pobres de hoy. Pero la que menos lo descubrieron. Y la canción por toda la viola no descubrió una piedra. Porque se no le pelean en el mundo quienes siguen pagando. Tributo en el mundo por Roberto, por Roberto. La historia ha sido un arma de los poderosos para perpetuar el status quo. Sus amarillentas y amarillistas páginas cuentan muchas veces solo lo que interesa a las plumas de los tiranos y sus lacayos, y viene a ser el brazo cultural de esta sociedad autoritaria, envenenando a nuestros pueblos con el virus de la desmemoria y mostrando como un destino infalible la opresión del hombre por el hombre. El gris progreso de la civilización, fundamentada en una lectura fatalista de las teorías darwinianas de la evolución basada en la lucha por la supervivencia del más apto. Para quienes soñamos con una sociedad libre e igualitaria, es necesario entender a la historia no como un destino manifiesto, no como una cadena interminable de amos y esclavos, sino como un proceso en el que la producción, la civilización y la tecnología van de la mano en la sistematización de los métodos de control que hacen de la vida un lento morir. A través de los medios masivos de comunicación se manufactura el consenso de la sociedad para garantizar el continuo progreso hacia la autodestrucción de la maquinaria capitalista.
Este panfleto es en sí mismo un fin y un medio, una búsqueda interminada de coherencia en un mundo de incoherencias. Un intento, una aventura de escribir la historia de los perdedores, que nos negamos a empuñar las plumas de los poderosos y apostamos a iniciativas autogestivas para transmitir sueños y rabia, al mismo tiempo que construimos trincheras lúdicas contra el sistema. Busco enterrar las mentiras con las que nos amordazaron en la escuela, donde nos prepararon para una vida de espectadores, donde nos enseñaron que solo los partidos hacen política, que solo los artistas expresan, que solo los vencedores escriben la historia, que solo la televisión habla, que solo el trabajo dignifica, que solo un falso Dios decidirá el día en que la miseria acabará. Es un no que busca aprender del pasado y enarbolar esos fracasos como puños cerrados contra las injusticias de una sociedad autoritaria. Buscarnos en una historia en la que hemos perdido para que ahora seamos los perdidos quienes escribamos la historia. Ouro Preto y Minas Gerais son solo una pequeña muestra del nefasto destino que se repitió en toda Latinoamérica. En el reseco desierto de Tamarugal, donde los resplandores de la tierra le queman a uno los ojos, he sido testigo del arrasamiento de Tarapacá. Aquí había 120 oficinas salitreras en la época del auge, y ahora solo queda una en funcionamiento. En La Pampa no hay humedad ni polillas, de modo que no solo se vendieron las máquinas como chatarra, sino también las tablas de pino de Oregón, de las mejores casas, las planchas de calamina y hasta los pernos y los clavos de intactos. Surgieron obreros especializados en desarmar pueblos. Eran los únicos que conseguían trabajo en estas inmensidades arrasadas o abandonadas. He visto los escombros y los agujeros, los pueblos fantasmas, las vías muertas de la Nitrate Railways, los hilos ya mudos de los telégrafos, los esqueletos de las oficinas salitreras despedazadas por el bombardeo de los años, las cruces de los cementerios que el viento frío golpea por las noches, los cerros blanquecinos que los desperdicios del caliche habían ido irguiendo junto a las excavaciones. Aquí corría el dinero y todos creían que no se terminaría nunca, me han contado los lugareños que sobreviven. El pasado parece un paraíso por oposición al presente, y hasta los domingos, que en 1889 todavía no existían para los trabajadores y que luego fueron conquistados a brazo partido por la lucha gremial, se recuerdan con todos los fulgores.
Cada domingo en la pampa salitrera, me contaba un viejo, muy viejo, era para nosotros una fiesta nacional, un nuevo 18 de septiembre cada semana. Iquique, el mayor puerto del salitre, puerto de primavera, según su galardón oficial, había sido el escenario de más de una matanza de obreros. Pero a su teatro municipal, de estilo Belle Époque, llegaban las mejores cantantes de la época europea, antes que a Santiago.
Sueñan las pulgas con comprarse un perro. Y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies que cuestan menos que la bala que los mata. Convertidos en desgraciados.
hasta que los oxidados engranajes dejen de crujir, hasta que las horas del reloj nos dejen de contar, hasta que desaparezca de nuestras mentes la necesidad de producir y festejemos en lo cotidiano la pasión de crear. Vamos a ver, Winston, ¿cómo afirma un hombre su poder sobre otro? Winston pensó un poco y respondió, haciéndole sufrir. Exactamente, haciéndole sufrir. No basta con la obediencia. Si no sufre, ¿cómo vas a estar seguro de que obedece tu voluntad y no la suya propia? El poder radica en infligir dolor y humillación. El poder está en la facultad de hacer pedazos los espíritus y volverlos a construir dándoles nuevas formas elegidas por ti. ¿Empiezas a ver qué clase de mundo estamos creando? Es lo contrario, exactamente lo contrario de esas estúpidas utopías hedonistas que imaginaron los antiguos reformadores. Un mundo de miedo, de ración y de tormento, un mundo de pisotear y ser pisoteado, un mundo que será cada día más despiadado. El progreso de nuestro mundo será la consecución de más dolor. Las antiguas civilizaciones sostenían basarse en el amor o en la injusticia. La nuestra se funda en el odio. En nuestro mundo no habrá más emociones que el miedo, la rabia, el triunfo y el autorrebajamiento. Todo lo demás lo destruiremos, todo. No habrá lealtad, no existirá más fidelidad que la que se le debe al partido, ni más amor que el amor al gran hermano. No habrá risa, excepto la risa triunfal cuando se derrota a un enemigo. No habrá arte, ni literatura, ni ciencia. Cuando seamos omnipotentes, no necesitaremos más ciencia. No habrá ya distinción entre la belleza y la fealdad. Todos los placeres serán destruidos, pero siempre, no lo olvides, Winston, siempre habrá el afán de poder, la sed de dominio, que aumentará constantemente y se hará cada vez más sutil. Siempre existirá la emoción de la victoria, la sensación de pisotear a un enemigo indefenso. Si quieres hacerte una idea de cómo será el futuro, figúrate una bota aplastando un rostro humano, incesantemente.
solo polvo y matando la destrucción de su maldito asesinato. Cuánta hipocresía, cuánta crueldad, queremos decir que tú no tienes importancia. Todo el destino, el duro sentimiento, se arrugando la ciencia. Inventan el infierno para venderte el paraíso, diseñan la enfermedad para comerciar la cura. Y lo más terrible es su maldito fraude que lo justifica como algo natural.
apoyo, dijo Arquímedes, y moveré el mundo. La fanfarronada era muy segura, porque él sabía muy bien que no había punto de apoyo, y nunca lo habría. Pero supongan que él hubiese movido la tierra. ¿Y qué? ¿En qué hubiese beneficiado de eso a nadie? El trabajo nunca habría cubierto gastos, mucho menos hubiese dejado dividendos. Así que, ¿de qué servía hablar de ello? Por lo que los astrónomos nos cuentan, debo entender que la Tierra ya se mueve bastante rápidamente. Y si hubiese algunos chiflados que estuviesen insatisfechos con su marcha, para lo que a mí me importa, bien pueden empujarla ellos mismos. Yo no movería un dedo ni suscribiría un solo penique para apoyar nada parecido. ¿Por qué un ciudadano como Arquímedes debería ser considerado un genio? Es algo que nunca he podido comprender. Jamás he sabido que hiciese una fortuna, ni que hiciese algo de lo que valiese la pena hablar. Respecto a ese último contrato que emprendió, fue la peor chapucería que yo haya conocido. Él asumió la tarea de mantener a los romanos fuera de Siracusa. Intentó una treta tras otra, pero ellos entraron de todos modos. Y cuando le tocó enfrentarlos limpiamente, también en eso se quedó corto. Un simple soldado, de una manera muy empresarial, acabó con todas sus pretensiones. Es evidente que era un hombre sobrevaluado. Tenía el hábito de armar un gran escándalo por sus tornillos y palancas, pero su conocimiento de la mecánica era realmente muy limitado. Yo mismo no me considero un genio, pero conozco una fuerza mecánica más poderosa que cualquier cosa que hubiese soñado el jactancioso ingeniero de Siracusa. Es la fuerza del monopolio de la tierra. Es un tornillo y una palanca, todo en uno. Desatornillará hasta el último penique de los bolsillos de un hombre y torcerá todo sobre la tierra para servir su propia voluntad despótica. Dadme la propiedad privada de toda la tierra y yo moveré la tierra. No, pero haré más que eso. Me encargaré de hacer esclavos a todos los seres humanos sobre su faz. No esclavos encadenados exactamente, pero esclavos de todos modos. Qué idiota sería encadenarlos. Tendría que darles sales y sanas cuando se enfermaran y aplicarles latigazos para que trabajen cuando haraganean. No, no es suficiente. Con el sistema que propongo, los muy tontos se imaginarían que son libres. Yo obtendría resultados óptimos y no tendría ninguna responsabilidad. Ellos cultivarían el suelo, cavarían hacia las entrañas de la tierra en busca de sus tesoros ocultos. Construirían ciudades, ferrocarriles y telégrafos. Sus navíos surcarían los océanos. Trabajarían y trabajarían, inventarían e idearían. Sus almacenes estarían llenos, sus mercados repletos. Y lo hermoso de todo el asunto sería que todo cuanto hiciesen me pertenecería. Funcionaría de la siguiente manera. Como se verá, siendo yo el propietario de toda la tierra, ellos tendrían que pagarme renta. Por supuesto, no sería razonable que esperaran que yo les permita utilizar la tierra por nada. No soy un hombre insensible, y al fijar el valor de la renta, sería muy liberal con ellos. De hecho, les permitiría que ellos mismos lo fijaran. ¿Qué podría ser más justo? He aquí un lote de tierra, digamos una granja o una zona residencial o cualquier otra cosa. Si tan solo hubiese un hombre que la quisiese, pues claro que no me va a ofrecer mucho. Pero si el terreno realmente valiese algo, no es probable que se produzca tal circunstancia. Por el contrario, habría un número considerable de individuos que la querrían y que empezarían a pujar y a pujar, uno contra el otro, con el fin de obtenerla. Yo aceptaría las ofertas más altas. ¿Qué podría ser más justo? Cada aumento de población, cada extensión del comercio, cada avance en las artes y las ciencias aumentaría el valor de la tierra, como todos sabemos, y la competencia que naturalmente surgiría continuaría haciendo subir las rentas, tanto así que en muchos casos a los inquilinos les quedaría muy poco o nada para sí mismos. En este caso, cierto número de los que pasan tiempos difíciles buscarían un préstamo, y aquellos que no la pasan tan mal, por supuesto, se les ocurriría que, si tan solo tuviesen más capital, podrían extender sus operaciones y así hacer sus negocios más provechosos. Aquí entro yo de nuevo, el hombre que todos necesitan, un benefactor habitual de mi especie, siempre presto a ayudar. Con la enorme renta que cobro, puedo proveerles de fondos, hasta donde pueda yo obtener seguridad. No podrían esperar que yo hiciese más que eso, y en cuestión de intereses, sería igualmente generoso. Les permitiría fijar la tasa de interés exactamente de la misma forma en que fijaron la renta. Los tendría agarrados por el cuello, y si no llegasen a pagarme, sería la cosa más sencilla del mundo vender sus bienes para compensarme. Puede que se lamenten de su suerte, pero los negocios son los negocios. Debieron haber trabajado más duro y ser más productivos. Cualquier inconveniencia que sufrieran sería su problema, no el mío. Qué gloriosos momentos pasaría. Renta e interés, interés y renta. Y sin ningún límite para ninguno, excepto la capacidad de los trabajadores para pagar. Las rentas subirían y subirían, y ellos continuarían empeñando e hipotecando.
y así irían cayendo, uno tras otro. Sería el deporte más entretenido jamás visto. Así, con la sencilla palanca del monopolio de la Tierra, no solo el mismísimo globo terráqueo, sino todo cuanto hay sobre él mismo acabaría por pertenecerme. Sería rey y señor de todo, y el resto de la humanidad serían mis más fieles esclavos. No necesita decirse que sería inconsistente con mi dignidad asociarme con el común denominador de la humanidad. No será muy político de mi parte decirlo, pero de hecho no solo odio el trabajo, sino que también odio a aquellos que trabajan, y no desearía tener a sus apestosas humanidades cerca de mí a ningún precio. Muy por encima de la despreciable horda me sentaría en mi trono, rodeado de un círculo de devotos adoradores. Elegiría solo a quienes mi corazón deseara para ser mis compañeros. Les condecoraría con medallas y cachivaches para expoliar su vanidad. Considerarían un honor besar mi guante y le rendirían homenaje a la mismísima silla en la que me siento. Los valientes morirían por mí, los piadosos rezarían por mí y las jóvenes más hermosas se desvivirían por complacerme. Para la apropiada administración de los asuntos públicos establecería un parlamento, y para la preservación de la ley y el orden tendría soldados y policías, todos los cuales habrán jurado servirme fielmente. No recibirían mucha paga, pero su elevado sentido del deber sería garantía suficiente de que cumplirían los términos de su contrato. Fuera del encantador círculo de mi sociedad habría otros, luchando por ganarse mis favores, y detrás de estos habría otros distintos, que estarían siempre luchando por ascender a los rangos de aquellos enfrente de estos, y así sucesivamente, cada vez más atrás y más abajo, hasta llegar a los rangos inferiores de los trabajadores, eternamente trabajando y eternamente luchando tan solo para vivir, con el infierno de la pobreza eternamente amenazando con engullirlos. El infierno de la pobreza, ese ámbito exterior de la oscuridad donde solo hay llanto y lamentos y el rechinar de dientes, la gehenna social donde el gusano nunca muere y el fuego jamás se apaga. He aquí un látigo mucho más efectivo que el certero flagelo del esclavista, acechándoles de día, causándoles pesadillas de noche, absorbiendo la sangre de sus venas y persiguiéndoles como implacable constancia hasta sus tumbas. Muchos en la flor de su juventud empezarían llenos de esperanza y con altas expectativas, pero a medida que avanzan, desilusión tras desilusión, la esperanza cedería paso gradualmente a la desesperación. La copa prometida de la alegría se tornaría amarga y hasta el más santo de los afectos se volvería una flecha envenenada clavada en el corazón. ¡Qué hermoso arreglo! La ambición jaloneándoles por delante, la necesidad y el miedo empujándoles por detrás. En los intereses conflictivos que estarían involucrados, en la competencia despiadada que prevalecería, en la enemistad que se engendraría entre los hombres, entre marido y mujer, entre padre e hijo, yo por supuesto no tomaría partido. Habría mentiras y trampas, maltratos de los patronos, deshonestidad de los sirvientes, huelgas y protestas, asaltos e intimidación, riñas familiares y disputas interminables, pero todo esto no sería mi problema. En la serena atmósfera de mi paraíso terrenal estaría salvo de todo mal. Me deleitaría con los más deliciosos manjares y paladearía vinos de la mejor cosecha. Mis jardines tendrían las terrazas más magníficas y las más bellas arboledas. Caminaría entre el exuberante follaje de los árboles, las fragantes flores, el canto de las aves, el chorrear de las fuentes y el chapoteo de aguas tranquilas. Mi palacio tendría muros de alabastro y cúpulas de cristal. Habría muebles de la más exquisita artesanía, alfombras y cortinas de los más ricos tejidos y las más ricas texturas, pinturas y esculturas que fuesen milagros del arte. Jarrones de oro y plata, las gemas más puras brillando en sus montajes, las voluptuosas notas de la música más dulce, el perfume de las rosas, los sillones más suaves, una horda de lacayos que vienen y van según mi capricho y una perfecta galaxia de belleza para estimular el deseo y administrar a mi placer. Así pasaría las horas felices, mientras a lo largo del mundo se consideraría un signo de respetabilidad imitar mis virtudes y en todas partes se cantarían himnos en mi honor. Arquímedes nunca soñó nada como eso. Sin embargo, con la tierra como mi punto de apoyo y su propiedad privada como mi palanca, todo es posible. Si se dijese que la gente acabaría por detectar el fraude y que con rápida venganza nos arrojarían a mí y a mis parásitos adoradores a la perdición, yo les respondo, nada de eso. La gente es más buena que el pan y lo soportarían como si fuesen de ladrillo. Y apelo a los hechos de hoy para que sean mis testigos.